8:31. Continuamos con más información, seguimos en torno a temas de salud importantes y es que particularmente en este mes de enero es cuando aumentan las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura. Para ello nos da mucho gusto saludar y agradezco nos tome la llamada de Grupo FM Noticias al doctor René García Toral, quien es especialista en neumología y pues sobre todo para que nos dé a conocer qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos para resguardarnos, para prepararnos y evitar estas enfermedades de las vías respiratorias en la medida de lo posible. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Pate y Hugo, y a todos los radioescuchas de Grupo FM Noticias. Oiga, ¿cuál es el reporte que tiene usted de manera particular atendiendo a la población con los padecimientos de las vías respiratorias? Pues sí, hubo un incremento importantísimo de casos de infecciones virales de vías respiratorias, aproximadamente un 200% de lo que va del año. Prácticamente empezamos con el mes a haber muchos casos de infecciones respiratorias altas que se han complicado con problemas bronquiales, como sería el caso del asma. Muchos asmáticos, se calcula que el 4 al 10% de la población padece de asma. Aquí en nuestro medio del 4%, en lugares como Yucatán, en Mérida, hasta el 10 al 12% de la población es asmático. Y son las personas más vulnerables porque son los que tienen problemas bronquiales cuando tienen un cuadro de vía respiratoria superior, o sea, una rinitis, faringitis, sinusitis. Entonces hemos estado viendo pacientes que tienen infecciones virales, posiblemente COVID o influenza o sincicial respiratorio, y se vienen complicando con problemas bronquiales, ¿no? Y son los que en algún momento podrían hospitalizarse. Prácticamente estamos viendo en cuanto a volumen como la pandemia, con la diferencia que en la pandemia es de que no se hospitalizan tanto o no hay tanta gravedad. La morbilidad disminuye. En la pandemia la morbilidad era del 30%. O sea, 30% de pacientes que se infectaban se hospitalizaban. Y ahora posiblemente sea el 0.1% al 1%. También estamos viendo un incremento de hospitalizaciones en cuanto a infecciones bacterianas. Pacientes que tienen abscesos pulmonares, neumonías o lo que se conoce como empiema. Y ustedes dieron nota de esta cantante Dulce que falleció de un empiema precisamente, que el empiema es una infección del espacio pleural, el espacio que hay entre el pulmón y la costilla, a eso se le llama espacio pleural. Bueno, pues Dulce, la cantante, falleció aparentemente, según las noticias, de un empiema. También los empiemas se nos han incrementado en la zona urbana, en todo el estado, ¿no? Y esto se da más en pacientes que tuvieron alguna infección viral previamente, y también por la diabetes, también por que estaban usando drogas. Por ejemplo, hemos visto la relación entre las infecciones respiratorias como la tuberculosis y el uso del cristal. Hay muchos pacientes que han sustituido el alcohol por el cristal o el cigarro por el cristal. Hemos visto que el cristal está muy relacionado con los casos de tuberculosis. En general, las infecciones respiratorias se han incrementado y no nada más las virales. Pero en este mes, repito, se han incrementado las infecciones virales y en algunos casos son relativamente graves. De niños hemos visto también muchos casos de niños que llegan con cuadros bronquiales. Entonces, ¿qué es lo que se le puede sugerir a la población? Pues vacunarse. Muchos están pensando vacunarse ya tardíamente. La vacuna deben de aplicársela desde octubre. Octubre, efectivamente, doctor. Desde octubre, sí. En esta campaña que apunta usted por parte de la Secretaría de Salud, yo recuerdo que inició de los avisos desde octubre, en noviembre la gente se fue a vacunar contra la influenza, todavía en diciembre hubo quienes acudimos a vacunarnos y ahorita está en vigencia, por supuesto, esta campaña y la gente busca precisamente la vacuna porque en los centros
de trabajo, en los hospitales. Hay mucha gente con enfermedades de las vías respiratorias y uno de lo que hemos observado es de que la gente ya no utiliza el cubreboca. Es un tema que hemos insistido como uso adecuado, preventivo y por supuesto para evitar contagios en centros de trabajo, en hospitales, en escuelas, en el transporte público, doctor. Sí, el cubreboca tiene dos funciones en este caso. Uno, evitar el contagio de otra persona, ya que un paciente infectado puede infectar a 10 más. Y obviamente disminuir la replicación viral. Los virus, como todos los vivos, se multiplican y mientras más multiplicaciones haga, más margen de error existe en esa multiplicación. Y ese margen, ese error que se presenta en el código genético es lo que se le conoce como mutaciones. Entonces, el número de infectados es directamente proporcional al número de mutaciones. Por lo tanto, mientras más contagiados haya, más mutaciones va a tener ese virus. Y obviamente más vamos a tener que correr el riesgo de tener un virus con alguna alteración, alguna mutación que pueda incrementar los casos de gravedad, ¿no? Y por eso debemos de disminuir los contagios, porque finalmente nos van a afectar, no tanto porque tengamos o no algo leve, también porque a lo mejor la persona que está infectada con un cuadro leve, pues lo siente leve porque no tiene alguna comorbilidad, pero si su abuelita o su niño, pues sí tiene algún problema por la edad, por ejemplo, o la abuelita tiene artritis reumatoide y está tomando algún inmunosupresor, como podría ser ácido micofenólico, azatioprina, metotrexate, o simplemente tiene un trasplante renal y no cuidamos que el primo o la prima tiene ese problema de un trasplante renal y está tomando inmunosupresores, o es diabético y está descontrolado, o es alcohólico empedernido, y vamos y lo contagiamos imprudentemente, esa persona puede terminar en el hospital. Oiga, doctor, buenos días, le saluda Hugo Gallardo, doctor René García Toral, especialista neumólogo y cirujano de tórax aquí en Veracruz. Le decimos por experiencia porque entre amigos, conocidos y compañeros de trabajo, por ejemplo, hemos experimentado ahorita en las últimas semanas un contagio de una gripa que pareciera una gripa común, pero que es severa, digo, las personas que somos sanas, no con comorbilidades como señala, pero una gripa severa que tarda muchas semanas y que, bueno, probablemente en personas con problemas crónicos debe ser fatal, pero que dura varias semanas o varios días, casi 2 semanas, yo creo más, dependiendo el estado físico de la persona. Se está registrando, al menos aquí en la zona de costa, pensamos que en las zonas frías debe ser más severo. Esta gripa que se está registrando de manera general, porque hemos sabido que está saturada las salas de urgencias de los hospitales de aquí de Veracruz o de la zona metropolitana, ¿qué tipo de padecimiento es? ¿Es alguna variante del COVID o es una gripa común? ¿Qué es lo que ha detectado usted con su experiencia? Bueno, básicamente son variantes de la influenza, pero también tenemos el metaneumovirus. Eso iba yo a decir. Sí, también ha habido casos. Obviamente el metaneumovirus es un virus que lo tenemos desde 1958, se detectó, desde hace 200 años. Emigró de las aves, sí. Es del grupo de los paramyxovirus. No es un virus nuevo, pero como repito, muta, entonces cuando regresa, después de la pandemia, pues ya regresa con algunos cambios genéticos que lo hacen más virulento. Y eso es lo que estamos seguramente observando en nuestros pacientes. Por otro lado, la influenza también tuvo una pausa durante la pandemia del COVID. Entonces son virus que están retornando. El COVID estuvo trabajando fuerte durante 4 años prácticamente, desde el 20 al 24. Y estos virus pues se comportan más agresivos, pero precisamente porque estuvieron en pausa, pero regresan con ciertas mutaciones y en personas o niños que no habían estado expuestos. Oiga, y altamente contagioso, ¿eh? Muy contagioso, sí, pero digo que prácticamente en cuanto a número de infectados, no hay mucha diferencia durante la época de COVID. Lo que pasa es que pues no hay tanta morbilidad como en la COVID, pero hay mucho paciente contagiado
incluso en el sector salud también, el personal de salud, están enfermos, aunque no se incapaciten algunos, pero están enfermos. Algunos que tengan problemas de sinusitis se van a complicar o se pueden complicar porque la secreción nasal pues luego hace que se infecten más los senos paranasales o frontales, y es el motivo por el cual se recrudece o se reactiva caso de sinusitis bacteriana. Empieza como una infección viral, pero termina complicándose como una sinusitis bacteriana en pacientes que ya tienen una sinusitis previamente controlada. Muy bien. Entonces puede ser, ¿sí? Doctor René García Toral, especialista en neumología, ¿qué nos pudiera finalmente ya recomendar a la población en general, pues para cuidarnos, y si ya traemos padecimientos de las vías respiratorias, qué es lo más prudente realizar? Bueno, uno es no contagiar a los vecinos y a los familiares, ¿no? O sea, cuando tenga un síntoma, por muy banal que sienta, como dolorcito de garganta, que es uno como empieza en ocasiones, una molestia muy pequeña en la garganta, desde ese momento debe usar el cubreboca por lo menos durante 7 días para evitar el contagio, sobre todo si convive con personas con riesgo alto de complicarse. Y la otra es vacunarse en cuanto tenga la oportunidad. Ya que sabemos que existe la vacuna de la influenza, pero próximamente vamos a tener la vacuna del sincicial respiratorio para las embarazadas. A partir de los 6 meses de embarazo, sí, la persona embarazada pues se podrá vacunar y de esa forma proteger a su producto, proteger al niño para que no se esté complicando de bronquiolitis por sincicial respiratorio. Y también nos podremos vacunar, muy importante, la vacuna del neumococo. El neumococo nos protege contra 23 serotipos de neumococo. El neumococo es la bacteria que ocasiona el 80% de las neumonías bacterianas. Entonces, si nos vacunamos contra el neumococo, prácticamente nos estamos protegiendo ya de no enfermarnos en los próximos 10 años, que es lo que nos protege esta vacuna. Normalmente el sector salud promueve la vacuna del neumococo en menores de 5 años, mayores de 65, pero también deben de vacunarse a todos aquellos que tengan comorbilidades, diabéticos, asmáticos, que tengan problemas de rinitis, que sean alcohólicos, que tengan inmunosupresión por artritis reumatoide, lupus eritematoso, o que tengan trasplante renal, en fin, todos aquellos que están tomando inmunosupresores, ¿no? Perfecto. Agradecemos este enlace con Grupo FM Noticias, doctor René García Toral, como siempre, pues dándonos a conocer en estos padecimientos de las vías respiratorias, las recomendaciones y qué está ocurriendo en este momento. Seguimos al pendiente y que tenga usted un excelente día. Igualmente, Pati y Hugo, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted. 8:45 a.m, pausa, regresamos. Grupo FM Noticias. Lo que pasa en Veracruz, en México y el mundo. Por Mar FM 99.7 en Veracruz y Soy FM 93.9